El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En la columna publicada en La Silla Rota, Julio Castillo López traza bajo el título Narcogobierno del narcopartido una línea crítica. Cuando el ciudadano ya no distingue si el poder aplica la ley o la administra para los violentos, la democracia se diluye y el Estado se vuelve territorio criminal. El texto sostiene que no se trata de malos gobiernos, sino de una mutación más grave. El Estado como socio del crimen. Casos en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero son presentados como evidencia de una colonización criminal que anula votos, condiciona elecciones y mantiene a autoridades en el cargo pese a constancias documentadas. Castillo retoma investigaciones periodísticas, en particular las de Anabel Hernández, para describir un narcopacto operativo en procesos electorales, acompañado de una secuencia de hechos, asesinatos de alcaldes, huachicol y violencia contra colaboradores políticos. El punto no es la teoría conspirativa, sino la acumulación de indicios que normaliza el horror y desplaza la persecución por la negociación. De ahí la tesis central. No es inseguridad, es colapso democrático. Cuando la protección deriva en complicidad, la justicia en trato y la soberanía en subasta, el ciudadano queda rehén entre poderes coludidos. La última frontera, concluye, no es territorial, sino cívica. No aceptar la normalización ni el silencio. 2. Un reporte publicado en Latinus, firmado por Héctor Gordoa y titulado Cada día se registran al menos 13 atrocidades en México, alerta causa en común, retrata una violencia que dejó de ser excepcional para convertirse en constante diaria. El monitoreo de causa común documenta 4.783 atrocidades en 2025 y 6.707 víctimas, diferenciando estos hechos del homicidio común por su carácter extremo. Tortura, mutilaciones, feminicidios con crueldad, masacres y fosas clandestinas. El promedio sostenido de 13 atrocidades y 18 víctimas al día revela una persistencia estructural. La concentración territorial en estados como Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua y Michoacán, junto con asesinatos de funcionarios y actores políticos, muestra una violencia que ya penetra el aparato institucional. El subregistro en Jalisco sugiere, además, que la magnitud real podría ser mayor a la oficialmente reconocida. El riesgo final no es solo una cifra, sino su repetición cotidiana. Cuando el horror se vuelve estadística recurrente, la sociedad corre el peligro de asumir como normal lo que debería seguir siendo inadmisible. 3. A partir del revuelo de los boletos de BTS, Pascal Beltrán del Río plantea en el Excelsior una reflexión que desborda lo cultural. La carta atribuida al gobierno mexicano para pedir más conciertos sirve solo como pretexto para discutir prioridades nacionales. En el texto titulado Una carta a Seúl, el autor propone que la conversación con Corea no debería girar en torno al K-pop, sino a su trayectoria como país. Mediante una carta imaginaria dirigida a Corea del Sur, el texto contrasta dos naciones que en los años 70 partían de condiciones similares y eligieron caminos opuestos. Corea apostó por educación, innovación, ahorro, investigación y Estado de Derecho, mientras México se rezagó en crecimiento, seguridad, salud y competitividad. La crítica no es al entretenimiento, sino a la lógica del poder. Resulta más sencillo intervenir simbólicamente en un fenómeno popular que interrogar las razones del éxito ajeno. El cierre sugiere que la verdadera lección coreana no está en los escenarios, sino en la construcción paciente de un proyecto nacional que mire más allá del gesto inmediato. 4. A partir de la masacre ocurrida en Salamanca, 11 personas asesinadas tras un partido de fútbol, Sergio Sarmiento cuestiona en El Imparcial la distancia entre el discurso oficial y una violencia que sigue manifestándose de forma reiterada en espacios públicos. En Masacre en la Cancha, el autor aclara que el gobierno no es responsable directo de cada crimen, pero sí debe responder por una inseguridad persistente que prometió erradicar. El texto señala como especialmente problemática la reacción del gobierno federal, en particular la brevedad con la que la presidenta salió y abordó el caso, contrastando la gravedad de la matanza con una agenda pública ocupada en asuntos simbólicos ligados al fútbol y a la cultura popular.
Para un país que será coanfitrión en la Copa del Mundo FIFA 2026, esta desconexión proyecta una imagen internacional adversa. Sarmiento también rechaza la lectura política que atribuye las masacres a gobiernos estatales específicos, recordando que entidades gobernadas por distintos partidos presentan tasas similares o mayores en homicidios. El señalamiento final es claro: los comunicados de condena no sustituyen a la justicia, y minimizar o negar las masacres solo contribuye a normalizar una violencia que sigue sin ser enfrentada de fondo. 5. A partir de testimonios internos y una auditoría oficial, David Marcial Pérez expone en El País el deterioro de la Embajada de México en Londres, marcada por hostigamiento laboral, uso indebido de recursos y una parálisis operativa que dejó a la sede con menos de la mitad de su personal. El texto sostiene que la llegada de Alejandro Gersmanero, pactada tras su salida de la Fiscalía, no corrige el problema y lo complejiza. Su perfil político, los antecedentes controvertidos y la lógica de afinidad partidista se suman a una cadena de nombramientos sin trayectoria diplomática durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La embajada, además, representa a México ante organismos multilaterales clave, por lo que su mal funcionamiento trasciende lo administrativo. Más que un caso aislado, la nota retrata un patrón: improvisación y clientelismo en la política exterior que erosionan la relación con el Reino Unido y debilitan la presencia internacional del país. El incendio no es solo interno, es institucional. 6. En Aristegui Noticias, Mario Luis Fuentes sostiene en Extorsión y Corrupción, una doble carga que destruye economías locales, que la extorsión dejó de ser un delito episódico y opera hoy como un mecanismo estructural de extracción de rentas que deteriora la vida económica y cotidiana a lo largo de todo el país. Con datos de la ENSU y del Secretariado Ejecutivo, el texto muestra que en 2025 la extorsión afectó una proporción creciente de hogares y se consolidó como un impuesto ilegal permanente más corrosivo que otros delitos patrimoniales. A diferencia del robo, establece relaciones sostenidas de amenaza y pago que reducen márgenes, desalientan la inversión y empujan la informalidad o al cierre de negocios. El señalamiento más grave es que esta lógica no se limita al crimen organizado. La corrupción institucional reproduce prácticas extorsivas similares cuando condiciona derechos, trámites o servicios. Así, las economías locales quedan atrapadas en una doble pinza que extorsiona y erosiona el contrato básico entre Estado y ciudadanía. El resultado no es solo empobrecimiento, sino vaciamiento de la legalidad. Cuando la extorsión se normaliza y la autoridad se replica, la democracia conserva su forma, pero pierde contenido material. 7. Internacional. Publicado por Persuasion, Francis Fukuyama sostiene que el repliegue de Donald Trump tras sus amenazas sobre Groenlandia no fue un ajuste táctico, sino una señal clara de ruptura del orden internacional. En el artículo Después de Davos, Trump desiste, ahora Europa debe aprovechar su ventaja por su traducción al español, condensa esa tesis como un síntoma de una política exterior sin anclaje institucional. El texto argumenta que la acción estadounidense opera hoy por impulsos personales y presiones coyunturales, incluidas las reacciones de los mercados, lo que erosiona la credibilidad de las alianzas. Trump aparece como un actor que sustituye reglas por preferencias individuales, sin previsibilidad ni legado normativo. Ante ese vacío, Fukuyama advierte sobre el riesgo de escaladas mal calculadas y plantea que Europa asuma mayor autonomía estratégica, fortalezca su capacidad colectiva y agilice sus mecanismos de decisión. La estabilidad global, sugiere, dependerá menos de liderazgos volátiles y más de instituciones capaces de sostener el multilateralismo. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.